Primero hay que tener claras las instrucciones para resolver este tipo de preguntas que se llaman de suficiencia de datos. Como su nombre lo dice, es con qué dato es suficiente para llegar a la conclusión, a la resolución del problema. No es necesario resolverlo, ¿ya? Entonces, si con el enunciado más la 1 por sí sola tú puedes llegar a la conclusión, entonces esa es suficiente para resolver el problema. Esta sería, habría que marcar la A. Análogamente, si con la B te pasa lo mismo, pero para que se responda con la B, con la primera no te tiene que servir, ¿ya? O sea, no pudiste resolverla con la 1, ahora probaste con la 2 sin considerar los datos de la 1 y llegaste a la solución. Entonces, con eso es suficiente para resolverlo, habría que marcar la 2 por sí sola. Si por separado tú pudiste resolver con la 1, después te olvidaste de la 1 y probaste con la 2 y también pudiste resolverla, entonces habría que marcar cada una por sí sola. Porque como dice, por cada una por sí sola es suficiente para resolver, con la 1 independiente o con la 2 independiente. Ahora, si no pudiste con la 1, tampoco pudiste con la 2, pero si juntas ambas informaciones, ahí sí puedes resolverla, entonces la respuesta correcta es ambas juntas, porque con ambas juntas ahí tienes la suficiencia para resolver el problema. ¿Ok? Y cuando ya pasas de eso, o sea, probaste con ambas juntas y tampoco pudiste resolverlo, se tiene que marcar, se requiere información adicional. Y ojo que aparece también, no es que nunca aparezca esta. Obviamente uno siempre tiene la duda porque, chuta, es difícil que no se pueda resolver con ninguna de las dos, pero pasa. Ya hay que tener la confianza, saberse bien los contenidos para poder responder esta con seguridad. Una pelota se deja caer desde una altura A. La altura que alcanza la pelota en el primer rebote es equivalente a 2/3 de A. Después de cada rebote, la pelota alcanza una altura equivalente a 2/3 de la altura del rebote anterior. Se puede determinar el valor de la altura que alcanza al 10º rebote de la pelota si se conoce 1. La altura inicial A o 2. La altura que alcanza en el tercer rebote. Aquí tengo entonces un esquema de la pregunta. Tenemos la altura A, el siguiente rebote es 2/3 de A, el siguiente es 2/3 de 2/3 de A porque es 2/3 del anterior, que eso se podría resumir en 2/3 al cuadrado de A. El tercero sería 2/3 al cubo de A. Y el que me piden, o el que necesito saber, es el 10º rebote, entonces sería 2/3 elevado a 10 por A, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo puedo saberlo? Si a mí me dan la altura A, fíjense que inmediatamente lo puedo saber, porque reemplazo el A y lo multiplico por 2/3 elevado a 10 y me va a dar. O sea, la 1 por sí sola me sirve. Me olvido de la 1 ahora y analizo solamente la 2. Si a mí me dijeran que conozco la altura en el tercer rebote, o sea, esta parte de acá yo la conociera, me diera un resultado conocido, ¿qué podría sacar yo? Podría sacar el valor de A y luego que tengo el valor de A lo reemplazo acá y obtengo el valor del rebote en el décimo, perdón, el valor de la altura en el 10º rebote. O sea, con la 2 por sí sola también puedo llegar al resultado. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D, cada una por sí sola. En esta me dan una función afín de la forma mx más n con el dominio en los números reales. Y me piden si puedo determinar el valor de n si se conoce alguna de estas informaciones que me dan acá. Entonces, antes de empezar a leer, sabemos que una función afín escrita de esta forma, el m representa la pendiente y el n es el corte con el eje y o el coeficiente de posición. O sea, me están pidiendo encontrar el corte con el eje y. Entonces, fíjense en la afirmación 1, me dan el punto de intersección de la gráfica con el eje y, o sea, me están regalando el valor de n, por lo tanto con la 1 por sí sola sí se puede. Me olvido entonces de la afirmación 1 y analizo solamente la 2. Sin considerar la 1 entonces, la 2 me dice si conozco el valor de la pendiente, o sea, conozco el valor de m, y las coordenadas de un punto de la gráfica de f. No me dicen que es el punto del corte con el eje y, pero
si yo conozco la pendiente y aparte conozco un punto, cualquiera de la gráfica, quiere decir que conozco el valor de x en de ese punto y el valor de y de ese punto. O sea, conozco ambas coordenadas. Fíjense, me queda entonces el f de x es conocido, el m es conocido, el x es conocido y solamente me quedaría la incógnita n para despejar. O sea, puedo despejarla y encontrar el valor de n. Por lo tanto, con la 2 por sí sola, sin considerar la 1, también la pude responder. O sea que la alternativa correcta es la D, cada una por sí sola. La pregunta 51 dice que en el plano cartesiano un triángulo ABC isósceles tiene su base AB paralela al eje de la abscisa. Las coordenadas del punto A son menos 1 con 1, que está aquí, ¿cierto? Y me dan solamente la abscisa del punto B, que es 5, ¿ok? O sea, está acá, pero como es paralela la base al eje X, quiere decir que el punto obligatoriamente es el 5,1, ¿ya? Entonces, el triángulo isósceles tiene que ser o hacia arriba, ¿cierto? O hacia abajo, ¿ok? Ahora, eso es para empezar. Dice, se puede determinar exactamente las longitudes de los otros dos lados, o sea, de los lados que son iguales, si se sabe qué. ¿Ya? Entonces, obviamente ya sé que la base vale 6, ¿cierto? Y yo necesito saber cuánto mide cada uno de los lados, que ya sé que son iguales. El tema es que no necesito saber dónde está el punto C, ¿ok? Entonces, con la primera me dice que el perímetro del triángulo es 15 unidades. O sea, 6 más estos dos lados o estos dos lados me va a dar 15. Por lo tanto, con la 1 puedo saberla. No tengo para qué sacarla. Obviamente, si la quiero sacar, tendría que colocar x y x y hacer una ecuación y decir 6 más 2x es igual a 15 y saco el valor de x, ¿ya? O sea, con la 1 por sí sola sí se puede resolver, ¿ya? O sea, ya es imposible que sean ambas juntas. Ahora, me tengo que olvidar de la afirmación 1 y analizar solamente la afirmación 2. Y la afirmación dice que 2 dice que el punto C está en el primer cuadrante. O sea, me están diciendo que tiene que ser algo así. O cualquiera de los triángulos que se puedan formar de esta manera. O incluso uno por acá abajo. Pero hay infinitos triángulos que cumplen eso. No voy a poder descubrir cuánto mide cada uno de los lados faltantes. Por lo tanto, la 2 por sí sola no me entrega información. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A, la 1 por sí sola. En una caja hay solo bolitas verdes y rojas, todas del mismo tipo. Se puede determinar la cantidad de bolitas verdes que hay en la caja si se sabe qué. Entonces, con la información 1 me dicen que en la caja hay un total de 40 bolitas. No tengo idea cuántas verdes hay porque no hay ninguna relación entre ellas. Muy importante olvidarse de la 1 para analizar la 2. Ahora, para analizar la 2 dice si se sabe que si al elegir una bolita al azar de la caja, la probabilidad de que ésta sea roja es 2/5. El que todavía tiene en la mente la pregunta 1, la afirmación 1, podría llegar a responder la 2 por sí sola, porque dice, tengo una proporción y tengo el total, entonces, me sirve la 2 por sí sola. Pero no, porque ahí estaría ocupando la información de la afirmación 1. Así que no, por eso hay que analizarlas por separado. Y la 2 por sí sola no puedo porque me dan una proporción, perdón, me dan una razón por la probabilidad, pero no tengo un total. Entonces no puedo ni con la 1 ni con la 2 por sí solas. Ahora voy a analizar ambas juntas. Y ahí justamente está la información que me faltaba. Por ejemplo, en la 2 tengo solamente la razón, que es la probabilidad de sacar una bolita roja es 2/5. Por lo tanto, la de sacar una bolita verde es 3/5, pero puedo hacer una proporción con el total de bolitas y puedo encontrar cuántas bolitas verdes hay. O sea que la alternativa correcta es ambas juntas.
quise incluir esta pregunta del modelo del 2019, después se van a dar cuenta por qué, aunque quizás ya lo saben. Y dice así: dos rectas del plano se intersectan en un único punto. Ya, dos rectas en un plano se intersectan en un único punto. Tenemos L1, tenemos L2, ¿cierto? No sé cómo están, pero se intersectan en un único punto. Se puede determinar que ese sistema de ecuaciones, que está representando a esas dos rectas, en las variables x e y, representa esta situación si se sabe que si cortan un solo punto, quiere decir que el sistema de ecuaciones tiene una única solución, ¿cierto? Entonces, hay dos formas de explicarlo. Voy a explicarlo la primera con rectas. Las rectas, entonces, para que se puedan cortar en algún momento, ¿cierto? Lo único que necesitan es que sus pendientes sean diferentes. Que no tengan signos contrarios, que no sean multiplicadas de menos 1. Lo único, no pueden ser iguales. O sea, con una pequeña diferencia, en algún momento se van a cortar. Por lo tanto, la forma para encontrar pendiente, una de las formas es traspasar cada una de estas ecuaciones a su forma principal. O sea, esta dejarla como y es igual a menos 2x más c partido por a, partido por a. Esa es la primera. Y la segunda, despejándola, sería b partido por 3x menos d partido por 3. Entonces lo único que se necesita es que estas pendientes de acá sean distintas, ¿cierto? Entonces decimos que menos 2 partido por a tiene que ser distinto a b partido por 3. Eso es lo único que debería ocurrir. Esto finalmente entonces lo que tiene que pasar es que el a por b tiene que ser distinto de menos 6. Fíjense que el ejercicio lo hice antes de ver la alternativa, las afirmaciones, porque ya puedo saber lo que busco. O sea, lo que tiene que pasar es que a por b tiene que ser distinto de menos 6. Entonces fíjense que la 2 simplemente me da un análisis, una diferencia entre el C y el D. Y el C y el D finalmente tienen que ver con los cortes con el eje Y. O sea, la alternativa, la afirmación 2, no me sirve de nada. Al tiro la puedo descartar. Y la afirmación 1, que me dice que el A tiene que ser distinto del B para que ocurra esto, fíjense, no necesariamente lo que tiene que cumplir es esta condición, ¿cierto? Incluso yo podría seguir esta información y no me va a ser suficiente, porque si me dicen solamente que el A es distinto del B, entonces yo podría llegar y tomar que el A es, por ejemplo, menos 3 y el B es 2. Son distintos, pero al multiplicarse me da menos 6. O sea, finalmente estarían teniendo la misma pendiente. Entonces podrían llegar a ser paralelas, sin solución al sistema, o podrían llegar a ser coincidentes, que tendría infinitas soluciones el sistema. Por lo tanto, como ninguna de las dos me sirvió para resolver el problema, ni aún juntándolas, entonces la alternativa correcta es que se requiere información adicional, ¿ya? Porque en ningún momento pude llegar a que sus pendientes asegurar que sus pendientes eran distintas como para decir que tenía un único punto de intersección. O sea, se requiere información adicional. La otra forma es hacer un procedimiento que está basado en lo que hicimos anteriormente, que tiene que ver con las ecuaciones de la recta, ¿correcto? Y eso se basa en lo siguiente: para que un sistema de ecuaciones simplemente tenga una solución, lo que tiene que pasar es que la comparación de la razón entre las x, o sea, 2 partido por b, tiene que ser distinta a la comparación de las y. O sea, a partido por menos 3. Y ahí llegamos a lo mismo anterior, que a por b tiene que ser distinto de menos 6, y hacemos el mismo análisis anterior, ¿ya? Ahora, para aprovechar esto, voy a hacer un resumen del tema de los sistemas de ecuaciones, cuando tienen una solución, una solución, ninguna o infinitas. Entonces, sea un sistema de ecuaciones cualquiera, escrito de esta manera,
¿ya? Entonces un sistema de ecuaciones tiene tres opciones. Una, que tenga una solución, que no tenga solución, o que tenga infinitas soluciones. En temas de rectas, que tenga una solución significa que, como lo habíamos visto en la anterior, las rectas se intersectan, ¿correcto? En un solo punto. Que no exista solución quiere decir que las rectas son paralelas, ¿correcto? Y para que tenga infinitas soluciones, quiere decir que finalmente la recta 1 y la recta 2 son exactamente la misma, o sea, son coincidentes. ¿Ya? Teniendo eso claro, podemos hacer el análisis de cada uno de los elementos. Como explicamos anteriormente, esto se puede trabajar como ecuaciones de la recta, ¿cierto? De su forma principal para sacar su pendiente y su coeficiente de posición. Pero resumiendo eso, finalmente, como habíamos visto, para que tenga una solución, la comparación entre las x y las y mediante una razón tienen que ser distintos. Y con eso nos aseguramos que las pendientes van a ser distintas, o sea, se van a cortar en un solo punto. Entonces, lo único que hay que analizar para que tenga una solución es simplemente que A partido por C sea distinto a B partido por D. Con eso tú te aseguras de que estamos en presencia de una única solución, o sea, una sola solución, o sea, un corte entre ambas rectas. Para que tenga infinitas soluciones, tienen que tener la misma pendiente, pero distinto coeficiente de posición. Por lo tanto, hacemos la comparación entre las x. A dividido en C tiene que ser igual a B partido por D. Con eso te aseguras de que tienen la misma pendiente, pero tienes que agregarle que sus coeficientes de posición tienen que ser distintos. Porque si tú solamente dices que las rectas tienen igual pendiente, podría ser el caso que aparte de igual pendiente tengan el mismo coeficiente de posición y fueran coincidentes, que sería el último caso. ¿Ya? Entonces, para que no exista solución y sean paralelas las rectas, debería pasar esto. ¿Correcto? Y para que sean coincidentes, alguien podría decir simplemente, las ecuaciones tienen que ser iguales. ¿Ya? Pero como son ecuaciones, una podría estar amplificada o simplificada y finalmente no se verían tan iguales. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente una comparación entre cada uno de sus elementos mediante una fracción, y todos esos elementos tienen que ser iguales. Por lo tanto, tiene que cumplirse que A partido por C es igual a B partido por D y es igual a E partido con F. Con esos tres, con esa igualdad triple, podemos asegurarnos de que el sistema tiene infinitas soluciones porque representa a dos rectas coincidentes.